Bueno, pues estamos con Isabel Sola, que estudió biología en la Universidad de Navarra, obteniendo el premio extraordinario de licenciatura. Posteriormente hizo un máster en ingeniería biomédica y realizó su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid, con la que obtuvo el premio de los laboratorios IPRA a la mejor tesis doctoral en sanidad animal, y ya su tesis trataba de coronavirus. Actualmente es codirectora del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Y bueno, pues entonces Josué, que es el alumno que ha investigado un poco sobre tu carrera profesional, pues te quería hacer algunas preguntas y todo tuyo, Josué. Bueno, antes que nada, buenas tardes, Isabel. Hola. Buenas tardes. Bueno, pues comenzamos con la entrevista. A ver, la primera pregunta es, ¿cómo fue su infancia y con relación a la ciencia y a qué edad descubrió que realmente le gustaba este campo? Bueno, pues la verdad es que no tengo un recuerdo muy nítido de cuándo empezó exactamente. Yo sé que cuando estudiaba primaria, es decir, antes de los 14 años, me gustaban mucho las ciencias, pero sin distinción. Me gustaban las matemáticas, la química y las ciencias naturales, la biología. Después en el instituto confirmé que me seguían gustando mucho estas materias de ciencias, pero tenía duda de por dónde orientar mi vida profesional. Estuve dudando hasta el último momento y por una parte sabía que era algo de ciencias lo que me atraía por encima de cualquier otra carrera de humanidades, y hubo un tiempo en el que me atraía bastante estudiar medicina, las enfermedades, por qué se producen, cómo poder curarlas. Lo que pasa es que la medicina tiene un componente, digamos, de humano, de trato con el enfermo, que me parecía muy duro de llevar. Y pensé que otra forma de contribuir a saber por qué se producen las enfermedades y a curarlas era investigando desde la biología. Y por eso me decidí por ese camino. Es un trato ahí con los médicos, da cositas, o por lo menos a mí, no sé. En la medicina no, tampoco es lo tuyo, Josué. Ya, sí, tiene una parte, yo ahora, mi marido es médico y mi hija mayor está estudiando medicina, y la verdad es que mi marido es muy apasionado de su trabajo, pero muchas veces viene a casa sufriendo porque, bueno, pues tú puedes hacer por el paciente hasta donde puedes hacer, llega un momento en el que no puedes hacer más. Sí. Bueno, la segunda pregunta. Después de llevar más de 25 años estudiando a los coronavirus, ¿cómo comenzó a investigar en este tipo de virus? Pues un poco por casualidad. Los coronavirus se pusieron en mi camino. Yo nunca había oído hablar de ellos en biología, en la carrera. La virología en mis tiempos al menos se estudiaba bastante por encima. Y cuando terminé la carrera y el máster que hice, un profesor de la universidad me dijo que aquí en Madrid, en un laboratorio del CSIC, buscaban a alguien para hacer una tesis doctoral en coronavirus. Y bueno, vine pues para ver en qué consistía esto de hacer una tesis, de qué iban los coronavirus. Me pareció una posibilidad interesante, la de dedicar 4 años de mi vida a estudiar unos virus que eran algo completamente nuevo, es decir, era un camino completamente en blanco. Y sobre todo también encontré que había un grupo de gente en el laboratorio que, bueno, pues me lo puso muy atractivo. Y después, durante el tiempo que hice la tesis aquí, creamos un grupo de compañeros de laboratorio, de amigos, en el que la relación iba más allá de la relación del trabajo y de la ciencia. Y disfruté muchísimo de esa etapa en la que nos pasábamos el día aquí en el laboratorio haciendo experimentos y después salíamos juntos y hacíamos excursiones juntos. Fue una etapa bonita de descubrimiento de los virus, de la ciencia y de, bueno, pues todos los lazos que se crean alrededor de todo esto. Vaya, una amistad, buena amistad. Sí, la verdad es que los amigos de entonces ya no están aquí, cada uno, muchos se siguen dedicando a la investigación en distintos lugares, pero seguimos manteniendo el contacto. La verdad es que la ciencia es un trabajo de equipo, no es un trabajo de uno solo
pensando y haciendo experimentos, sino que se trabaja en equipo y es muy importante la comunicación, la confianza. Todo eso contribuye a que se avance más deprisa. Bueno, la tercera pregunta. A ver, actualmente es codirectora del Laboratorio del Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. ¿Ha sido complicado el camino que ha recorrido para llegar hasta donde está ahora? ¿Y como mujer, cree que ha tenido más problemas? Bueno, pues cualquier cosa cuesta. Cualquier propósito que uno tenga y cualquier sueño que uno quiera hacer realidad cuesta trabajo. Y como os decía al principio, cuando yo empecé la tesis doctoral, pues pasábamos el día aquí en el laboratorio. Veníamos a las 9 de la mañana, nos íbamos a las 9 de la noche. Los fines de semana a veces tenías que venir a hacer cosas porque la experimentación en biología lleva sus tiempos y hay experimentos que cuestan varios días tener un resultado. Y la ciencia es un trabajo, es muy bonito porque tú te haces preguntas y encuentras respuestas que nunca nadie ha tenido antes que tú, pero eso no significa que uno esté encontrando todos los días respuestas fantásticas, sino que son muchos días, muchas semanas de trabajo, bueno, pues más oscuro, que a veces te da resultados, a veces no te da, y eso significa que tienes que cambiar de trayectoria, de cambiar de estrategia. Entonces es un trabajo muy sacrificado en el que un día de cada 50, de cada 100 días, tienes ese resultado maravilloso que hace que todo lo demás haya merecido la pena. Entonces es un trabajo bastante sacrificado en el que te vas de aquí, pero tu cabeza sigue dándole vueltas a por qué no ha salido este experimento o qué tendría que hacer para cambiarlo y cómo interpretar lo que ha salido. Es algo que te implica mucho. Y bueno, creo que todo el mundo que se dedica a la ciencia ha tenido que renunciar a cosas, que trabajar mucho en esto. Y si me preguntas si como mujer he encontrado más problemas que como hombre, pues la verdad es que yo creo que he sido afortunada, porque me he encontrado en el camino con compañeros de trabajo, con directores o mentores que han confiado en mí, independientemente de que fuera mujer, simplemente por los méritos que uno hace, que es como debería ser, y en eso he sido afortunada. Quizás el mayor problema que aparece en una carrera profesional, pero será igual la ciencia que cualquier otra, es en el momento en el que tú quieres conciliar tu vida profesional con una vida familiar. Y entonces esto significa que como no puedes multiplicarte, ni puedes multiplicar las horas del día, pues te tienes que dividir. Y al dividirte, pues muchas veces tienes la impresión de que no estás dando lo suficiente ni en el trabajo, ni en la familia. Pero bueno, hay que vivir con esto, hay que buscar estrategias para optimizar el tiempo, para hacer lo mejor que uno pueda y para no tener que renunciar a nada. Isabel, supongo que después de la tesis doctoral tuviste que ir al extranjero, ¿no? En mi caso, no, en mi caso no fui al extranjero porque, bueno, coincidió cuando terminé la tesis doctoral, pues unas circunstancias personales, estuve enferma, estuve en el hospital bastante tiempo porque tuve tuberculosis y entonces, bueno, pues durante meses estuve en tratamiento y entonces todo aquello cambió un poco los planes más inmediatos que tenía. Y aquí tuve la oportunidad de seguir trabajando y de cambiar, trabajando dentro del campo de los coronavirus, pero ir cubriendo distintos aspectos que te ayudan a crecer científicamente, a tener más responsabilidad, a tener mis propios estudiantes. Y la verdad es que no he salido al extranjero. Creo que es una experiencia muy positiva desde el punto de vista humano y científico puede que también, no siempre. Es decir, yo tengo amigos y compañeros que han salido al extranjero, para muchos de ellos la experiencia ha sido muy positiva, otros han tenido menos suerte en lo científico y cuando han vuelto a España pues tampoco habían conseguido mejorar su currículum muchísimo, con lo cual llegaron aquí y no lo tuvieron fácil para incorporarse. Y entonces es cierto que en España, al menos en virología, hay muy buenos grupos de investigación, en el sentido de que muchas de las cosas que se hacen aquí
se hacen de forma muy parecida fuera de aquí. Pero como experiencia personal creo que es algo recomendable y que, bueno, pues quizás si mis circunstancias fueran otras o hubieran sido otras, creo que es algo que es muy positivo siempre. Abrir la mente, conocer otros lugares y otras formas de pensar y de hacer. Bien. La cuarta pregunta, y creo que esta les gusta responder a todos, a los que se les pregunta. Bueno, a ver, ¿qué es lo que más te gusta de tu carrera? Bueno, pues me gusta la parte de novedad que tiene, el hecho de que el trabajo no es rutinario, sino que tú te haces una pregunta y piensas que vas a tener que seguir por un camino determinado, pero los resultados, digamos, la sorpresa de lo que sucede, a veces te lleva por otros caminos, te abre puertas que tú eras completamente ignorante de que estaban ahí. Y ese componente de descubrimiento, de novedad, pues es lo más atractivo, lo que hace que el trabajo pues no sea rutinario, que cada día tengas que ingeniártelas para, bueno, pues para resolver problemas nuevos. Esta parte de novedad, que es también más exigente, porque cuando repites la misma cosa siempre, pues ya sabes que funciona y que es muy cómodo repetirlo y hacerlo cada vez igual. Aquí esa tranquilidad y esa comodidad no la tenemos, pero tenemos el aliciente de la novedad, de encontrar algo distinto a lo que uno esperaba. Entonces rompe La creatividad también, ¿no? Claro, efectivamente, tienes que aprender a hacerte preguntas nuevas y a responderlas de forma diferente. Cuando uno, en ciencia, los resultados se miden en forma sobre todo de descubrimientos nuevos que se puedan publicar en revistas científicas. Y los criterios que se siguen para que un trabajo se pueda publicar en una revista o en otra son sobre todo la novedad de lo que tú aportas, que sea algo que nunca antes otras personas han descrito, y la relevancia que tiene, o sea, el impacto que eso tiene en el conocimiento, lo diferente que hace que se vean las cosas. Entonces, esos dos aspectos te exigen una creatividad a la hora de, bueno, pues mirar de forma diferente a lo que otros han mirado, para encontrar cosas que otros no han visto y para hacer que el impacto y la relevancia de tu trabajo sea mayor. Bueno. 5. Bueno, la quinta pregunta. En su laboratorio llevan años investigando sobre coronavirus. ¿En algún momento pensaron que esta pandemia podría tener lugar? Bueno, a ver, los coronavirus es un grupo de virus que infectan a animales, mamíferos, aves, y entre ellos infectan también a los humanos. Hasta el año 2002, todos los coronavirus humanos que se conocían eran coronavirus, bueno, bastante inofensivos, como los que causan los resfriados. Y sobre todo eran importantes los coronavirus porque causaban muchos problemas en ganadería y muchas pérdidas económicas. Pero en el año 2002 apareció un virus en China que causó una epidemia, que ahora comparada con esta pandemia, pues es una pequeñita cosa. Pero fueron 800 muertos, 8.000 infecciones, pero aquello hizo cambiar completamente la percepción de los coronavirus. Y desde entonces, nosotros cada vez que damos una charla, presentamos un proyecto, siempre decimos, los coronavirus son virus emergentes con potencial pandémico. Es decir, en teoría, ese potencial pandémico lo tenían y nosotros éramos conscientes de él. Y cuando apareció este virus, pues nos recordó muchísimo a aquel primer SARS del 2002. Lo que no supimos valorar en su momento es que este virus no es tan mortal como aquel SARS, pero tiene una capacidad de transmitirse extraordinariamente superior, desde personas que son prácticamente asintomáticas, es decir, ha ganado habilidades para poder convertirse en una verdadera pandemia, porque una pandemia se produce cuando la transmisión de un virus entre personas es muy eficiente y en lugar de restringirse a una transmisión a unos pocos miles, se convierte en una transmisión a millones de personas. Entonces, al principio, bueno, no podíamos imaginar que este virus podía tener esa capacidad de transmitirse como tiene.
y es lo que ha hecho que se convierta en una pandemia y algo que era muy difícil de predecir las dimensiones que iba a tener, aunque sí que éramos conscientes de que podría producirse una pandemia. Un poco fuerte el tema ahora que lo veo. La sexta pregunta. En su grupo de investigación están desarrollando una vacuna contra el SARS-CoV-2 basada en replicaciones no efectivas. ¿Qué ventajas presenta esta vacuna frente a las que ya se están usando? ¿Y cuánto cree que es, perdón, el cable? ¿Y cuándo cree que estarán disponibles? Bueno, pues nuestra vacuna a la que más se parece es a las vacunas que hay de ARN, como la de Pfizer y la de Moderna. Es decir, la naturaleza química de la que está hecha es también un ARN. Y las diferencias que tiene respecto a esas vacunas son, como tú muy bien decías, es que nuestro ARN tiene capacidad de autorreplicarse, es decir, de multiplicarse a sí mismo miles de veces. Eso significa que la cantidad que tienes que introducir dentro de la célula, la dosis que tienes que emplear, puede ser muchísimo menor de la que se emplea en las vacunas de Pfizer o de Moderna. Porque aunque tú pongas una cantidad muy pequeña, se multiplica a sí misma y crece hasta una cantidad mucho mayor. Y esto simplifica la producción, el coste de la producción, hace que con una única dosis sea suficiente, es decir, simplifica muchísimo la forma de la vacuna. Y la segunda gran diferencia es que la vacuna de Pfizer o la de Moderna lleva un único componente del virus, que es la proteína de la espícula, estas proyecciones que tiene el virus hacia afuera. Esta proteína es fundamental para inducir protección porque es la que induce anticuerpos neutralizantes, es decir, los proyectiles que lanza el sistema inmune y que neutralizan al virus. Y nuestra vacuna, además de llevar esa proteína S, que es fundamental, lleva otros varios componentes del virus, de forma que el sistema inmune se prepara no solo para reconocer la proteína S, sino para reconocer otros componentes del virus y para conseguir una inmunidad más completa y más duradera. Entonces, digamos que las dos diferencias son las que hacen que nuestro candidato pueda ser más potente que las vacunas de RNA de Pfizer y de Moderna. Ahora bien, el hecho de que tenga estas cualidades lo hacen más complejo. Si la vacuna de Pfizer es un elemento de RNA que tiene 5.000 letras, la nuestra tiene 30.000. Entonces es mucho más compleja, mucho más costosa de desarrollar. De ahí que nos esté costando más tiempo y que nuestra vacuna nosotros la veamos como que pertenece a una segunda generación de vacunas, porque la primera ya está poniendo en los brazos de la gente. Entonces, una segunda generación de vacunas que, bueno, pues que tiene un gran potencial, pero nos está costando más tiempo. Aún así, estamos contentos con cómo vamos avanzando y esperamos que durante este 2021 poder empezar los ensayos clínicos en humanos, si todo va bien, claro. Isabel, ¿y el procedimiento? O sea, esta se está desarrollando en un centro del CSIC y luego tendría que pasar a una farmacéutica, claro, para que la llevase... Claro. Nosotros somos un laboratorio de investigación. Claro, exactamente. Entonces, nosotros nos hemos centrado en este candidato a vacuna no porque se nos haya ocurrido ahora, sino porque llevamos muchos años generando candidatos a vacuna frente a otros coronavirus mortales. Y frente a MERS, que es este coronavirus de Oriente Medio, habíamos desarrollado unos replicones RNA similares a estos. Entonces, nosotros lo hemos generado en el laboratorio, con MERS llegamos a evaluarlo en ratones, o sea, en modelos animales, y hicimos esa etapa preclínica. Ahora bien, para un laboratorio de investigación, ahí es donde termina nuestro potencial. Claro. Ya, la siguiente etapa, que es producir a gran escala, hacer ensayos clínicos, eso es algo que está fuera de nuestro alcance porque somos un grupo de 15 personas. Entonces, con el apoyo del CSIC, del Ministerio, nos están ayudando a establecer contactos
con compañías con tecnología suficiente como para poder producir en gran escala nuestro RNA, que es un RNA muy grande, que hay que producirlo en condiciones que se llaman GMPs, que son condiciones que se pueden administrar a las personas. No es lo mismo que tú lo hagas en tu cocina para ponérselo a un ratón que lo hagas para producirlo a gran escala y dárselo a los humanos. Y estamos en ese proceso de contacto con compañías que tienen estas tecnologías y que, si todo va bien, pues se pudieran interesar en llevar ellos adelante ya en la parte de producción a gran escala, llevarlo ellos adelante, aunque nuestra, digamos, la patente de la idea la tenemos nosotros, habría que licenciarlo. O sea, es todo un proceso que más complejo que, bueno, pues que al que no estamos acostumbrados, pero que estamos aprendiendo también. Toda esta parte legal, de contacto con empresas, que tiene sus dificultades. Ese proceso entiendo que ha sido el mismo para la de Pfizer y Moderna, o estas empresas tienen sus propios equipos de investigación. Quiero decir, pues claro, efectivamente, es que ¿han ido más rápido por eso? Claro, las vacunas que están ya en el mercado porque han partido, digamos, ya de una gran compañía. Claro. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la vacuna de Moderna, esta es una compañía que está especializada estaban desarrollando, porque nunca habían comercializado nada, vacunas de RNA, pero contra cáncer, nunca contra enfermedades infecciosas, de eso no habían hecho nada. Cuando apareció la pandemia, pues a veces las cosas son una suma de casualidades. Ellos habían colaborado hacía tiempo para cuestiones con el virus de la inmunodeficiencia humana, habían colaborado con Anthony Fauci, que es uno de los directores de los institutos nacionales de enfermedades infecciosas de Estados Unidos, de los NIH. Y entonces, como habían colaborado con él para una enfermedad infecciosa, pues debieron de hablar y dijeron, oye, ¿por qué no aplicamos nuestra estrategia de vacuna con RNA a este virus? Y entonces él, que estaba muy familiarizado con todas las enfermedades infecciosas y en particular con esto, Anthony Fauci es el consejero de todos los presidentes americanos, pues dijo, sí, sí, claro. Y entonces allí la compañía tuvo como compañía todo el apoyo de los NIH, del gobierno americano. Ellos tenían el ARN y necesitaban encapsularlo, el mismo problema que tenemos nosotros. Y dijeron, no podemos depender de terceras partes, vamos a comprar la compañía X, que es la que proporciona el envoltorio del RNA, y lo compraron. Y entonces, todo este proceso de crecimiento de Moderna, por ejemplo, lo estudian en Harvard como un estudio, o sea, como un modelo de crecimiento de una compañía. Y en el caso de la de Pfizer, pues en realidad aquí la tecnología viene de BioNTech, que es una compañía que lo que hace es, también ellos habían apostado por el RNA como molécula para inmunizar, para lo que fuera. Y ellos tienen también las formulaciones para hacer las nanopartículas. Y Pfizer fue un poco el brazo productor y el brazo, pues lo que ofrece una gran compañía, que te permite hacer ensayos clínicos, producir a gran escala, y la tecnología venía de BioNTech, que era también una compañía con un componente muy grande de I+D. Entonces, en nuestro caso, somos un poco pues David y Goliat, porque no somos un gigante en absoluto, sino que somos un grupo de investigación con muchísima experiencia en coronavirus, con experiencia en el desarrollo de vacunas, pero nunca a escala de una gran farmacéutica. Y por lo tanto, dar ese salto pues es complejo, viniendo de donde venimos, que es la investigación pura. Ya entiendo, claro. Mm. Josué sigue ahí, sí, se había ido un momento. A ver, bueno, la séptima pregunta. ¿Es posible que después de esta pandemia se le dé más importancia a la ciencia? Bueno, pues eso esperamos. La verdad es que esta pandemia nos está haciendo sufrir muchísimo a todos, a la sociedad, a los que han padecido la enfermedad sobre todo, y esperemos que aprendamos alguna lección y que una de ellas sea el saber que, bueno, ser conscientes de que la ciencia es la que
precisamente porque la ciencia se mueve en el camino de lo desconocido y va abriendo puertas, pues es la que permite resolver problemas nuevos para los que no había soluciones. Pero claro, la ciencia no improvisa de hoy para mañana una solución a un problema nuevo. Se necesita, esto es como un árbol, el árbol de la ciencia tiene un crecimiento lento que le permite hacerse fuerte y eso exige que haya una inversión sostenida. No vale con que de un día para otro se improvise una inyección de dinero, sino que tiene que existir, pues como hemos visto en el caso de Moderna, de BioNTech, de las compañías que sea, tiene que haber un sustrato y ese sustrato se mantiene con inversión en personas, en recursos humanos, inversión en instalaciones, inversión en pues toda clase de tecnologías para poder hacer una ciencia competitiva y eso exige bastante dinero. Y España, pues en Europa es de los países que menos invierte en ciencia. Entonces esperemos que eso cambie, que llegue el convencimiento a los ciudadanos, a las autoridades, de que hay que invertir y que finalmente se haga. Esperemos que sí, porque la verdad, te preguntaba un poco antes lo de las salidas al extranjero, porque claro, estamos cansados de oír que muchos jóvenes investigadores se marchan fuera, o sea, después de haberse formado en España y que, bueno, pues muchos sí que pueden volver y continuar trabajando, pero muchos otros abandonan por el camino, porque es un camino muy duro. O sea, yo creo Sí, que es lo que tú decías del sacrificio. Hay que trabajar mucho y luego pues tener un poco hay el factor suerte también y estar en el momento también, adecuado y que empalmar pues, las becas con los contratos y es una claro. carrera bastante Es precaria larga, y claro. precaria en algunos momentos. Y bueno, Sí, pues esperemos que sí, que haya esperemos inversión. que cambie. Sí. Sí, sí, Mucha gente, desde luego, cuando se va fuera de España, encuentra normalmente posibilidades profesionales mejores que aquí, pues porque en países como Estados Unidos es mucho más grande, se invierte mucho más, hay muchos más laboratorios y muchos vuelven y la razón de volver no es por razones profesionales, sino ya, personales, la mayor parte de las veces. España sí, somos una cultura muy sí. familiar y volver a tu tierra, estar con tu familia, todo eso pesa mucho. Mucha gente vuelve por eso, aunque vuelve a condiciones más precarias. Sí, Y los que se quedan, incluso abandonando el camino de la ciencia en claro, muchos casos, sí. sí, sí, sí. Sí, sí, Josué. Perdón. Vale, la octava pregunta. Desde el punto de vista científico, ¿cómo ha actuado España contra el virus? ¿Cómo ha actuado, perdón? ¿Cómo ha actuado España contra el virus? Bueno, pues, a ver, yo pienso que hay que hacer, es complicado enfrentarse a una situación completamente nueva, con un virus del que se sabía bastante poco. Al principio se fue muy a ciegas en España y en todos los países. También creo que es importante hacer autocrítica. Yo pienso que en algunos momentos quizás ha podido haber cierta descoordinación, porque España es un país con muchas comunidades autónomas, a veces las directrices no eran las mismas para todos. Creo que no siempre ha estado claro cuáles eran las prioridades y una de las prioridades fundamentales para contener un virus al que no ves, porque en muchos casos se transmite desde personas que tienen pocos síntomas o se transmite antes de que empiecen a dar síntomas, ahí es fundamental hacer diagnóstico, hacer test y entonces poder saber qué persona está infectada, qué persona puede contagiar y hacer lo antes posible el diagnóstico, el seguimiento de las personas, el rastreo, el aislamiento. Y eso muchas veces no se ha hecho. Se ha visto, bueno, pues yo recuerdo al principio aquí cuando estábamos todos en casa, bueno, nosotros no, pero todo el mundo estaba en casa, muchos laboratorios de aquí del CSIC y de la Universidad Autónoma que disponen de equipos de PCR, que saben hacer PCRs, se ofrecieron para hacer PCRs, para poder hacer lo antes posible que todo el mundo tuviera su test y poder aislar a la gente. Y bueno, por razones que se me escapan, por razones de, yo no sé si administrativas, burocráticas, nunca se permitió que se hicieran, que se ayudara a hacer
PCRs desde ninguno de los laboratorios de aquí. Y yo decía, perder este potencial para poder contener el virus y evitar que se vaya transmitiendo, porque llega un momento en el que pierdes el control, en que si tú no eres rápido, el virus es muchísimo más rápido que tú. Entonces, en ese sentido, ahí, por ejemplo, hubo decisiones que yo no terminé de entender y que en una situación de emergencia como esta, aunque no fueran laboratorios de los que están, digamos, autorizados como laboratorios oficiales, pero para hacer test y poder hacer una cosa, pues como en la guerra no se va a hacer papeleo, se va a responder como uno puede. Entonces, en algunas cosas yo creo que la respuesta pues, podía haber sido más rápida de lo que ha sido. Aún así, reconozco la complejidad que tiene tomar medidas frente a algo que no sabes muy bien cómo se está comportando. Pero bueno, creo que también es necesario siempre que haya una buena coordinación y tener muy claras las prioridades. Y las prioridades, lo mismo que ahora se tiene muy claro que es importante vacunar lo antes posible, lo más rápido posible, para conseguir una inmunidad cuanto antes en la población y contener al virus. Lo mismo aplica al diagnóstico y a los test. Cuantos más test se hagan, más fácil es detectar a un virus que se está moviendo y que te pasaría desapercibido. Entonces, invertir en hacer test son ocasiones que nunca se deben desaprovechar. Lo mismo que en rastreadores. Y yo creo que en esa parte, pues quizás no se le ha dado suficiente importancia. Pues porque supongo que yo no soy político, claro, y entonces las cuestiones prácticas de lo que eso implica, pues a lo mejor se me escapan. Pero creo que todo esto nos debería llevar un poco a reflexionar y a bueno, hacer autocrítica y mejorar. La vida es siempre así. ¿Y eres optimista con que acabemos pronto? Y bueno, acabar yo sé que va para un poco largo, ¿no? Pero, no sé, una vida un poco más normal. Yo creo que sí. Yo soy optimista porque hemos tenido la suerte de que las vacunas que ya se están administrando, los resultados de eficacia que tienen pues son buenísimos, están muy por encima de lo que uno hubiera esperado al principio. Es verdad que todavía tenemos incógnitas de cuánto tiempo va a durar la inmunidad, no lo sabemos. De si la inmunidad que dan, sabemos que protege frente a la enfermedad y sabemos que protege quizás parcialmente frente a la transmisión del virus. Ahora cada vez tenemos más información, no solo de los ensayos clínicos, sino de las vacunaciones masivas que se están haciendo en países como Israel, en el Reino Unido. Todo eso los datos se están publicando y cada vez hay más constancia de que la eficacia de las vacunas es buena y que está teniendo un impacto ya que empieza a ser visible. Entonces, eso me hace ser optimista. Ahora bien, de momento, los porcentajes de vacunación en países como España, pues, o en Europa en general, pues estamos por el 5%. Y se necesita mucho más que todo eso. Y ahí está el problema de que las compañías farmacéuticas, el potencial que tienen para producir millones y millones de dosis, pues es complicado, porque son vacunas, son productos farmacéuticos complejos, no vienen de una síntesis química, que es mucho más sencillo. Son complejos y hay escasez desde puntas de laboratorio, puntas para pipetear. No hay. En el mundo no hay material para hacer filtros. Nosotros lo estamos viendo aquí, lo están viviendo hospitales, empresas. Entonces, se está llegando a una demanda tan grande de cosas, desde reactivos de todo tipo, de plástico, de no plástico, que todo eso limita. Entonces, por eso es bueno que haya distintos candidatos a vacuna que se obtienen de distintas formas y que eso permite conseguir lo antes posible un número de dosis muy grande y conseguir pues desplegar vacunas pues todo lo que podamos para conseguir esa rapidez. El virus es muy rápido, es que nosotros no nos podemos dormir cuando hacemos cosas. Así que espero que sí, que digamos que este potencial que tienen las vacunas
que permita que se vaya alcanzando una Una inmunidad. cada vez mayor y que eso contenga la transmisión del virus y que, bueno, pues que podamos ir recuperando la normalidad poco a poco. Yo creo que este año todavía va a ser un año complicado, pero Yo creo también hay que tirar. este año completo, sí. Bueno, pero habrá que tener paciencia. Sí, sí, sí. Sí. Josué, sigue el último ya, me parece. Sí. Bueno, ¿qué consejo darías a aquellas personas que quieren ser una científica como usted? Bueno, pues yo creo que el motor de la ciencia es, como os decía antes, hacerse preguntas y hacerse preguntas interesantes, nuevas, que nadie se haya hecho antes. Entonces hay que ser curioso para hacerte las preguntas, hay que ser creativo para pensar de forma diferente a lo que otros han pensado, pero esto también no vale solo con hacerte preguntas interesantes, sino que luego tienes que responderlas. Y la forma de responderlas implica trabajo. Y el trabajo no es siempre darle a una tecla y el ordenador de forma inmediata te da la respuesta, sino que en este campo, en el de la biomedicina, responder a esas preguntas lleva mucho tiempo. Experimentos que son largos, experimentos que hay que repetir, que reformular, que cambiar. Es decir, hay dos componentes fundamentales. Digamos, la curiosidad y la creatividad y el trabajo para poder responder a esas preguntas que uno se hace. Y con esos dos ingredientes, pues bueno, pues cualquiera puede ser científico. Cualquiera, bueno, con mucho esfuerzo, mucho trabajo Claro, claro, eso es. Es que y, el trabajo es un ingrediente y fundamental con, para todo. y con un expediente académico muy bueno. Entonces Eso, a ver, estos chicos todavía están a tiempo de conseguirlo. O sea, están eso en es verdad. ello y bueno, tienen que saber eso, que es una carrera, yo creo que es una carrera muy bonita, la carrera científica, pero necesitan mucho estudio y ser los mejores de aquella carrera que Claro, escogen. porque eso tienes toda la razón, porque digamos que el tener un buen expediente significa muchas cosas. A veces no es suficiente para que alguien sea un excelente científico. Yo en el laboratorio, a lo largo de todos estos años, he tenido distintos predoctorales, digamos. He tenido algunos con un expediente en su carrera brillante, pero que, bueno, pues luego a la hora de hacer el trabajo en el laboratorio, pues igual eran menos creativos o eran menos pacientes para hacer los experimentos o repetirlos y no han prosperado, incluso algunos lo han dejado y venían con expedientes académicos brillantes y al contrario, han venido otros con peores expedientes en su carrera y sin embargo, pues son científicos excelentes porque han reunido esas cualidades. ¿Qué es lo que pasa? Que para empezar una carrera científica tienes que empezar como un predoctoral y para conseguir una beca predoctoral pues la mayor parte de las veces son becas competitivas, es decir, becas que da el ministerio, que da quien sea. Y en esas becas competitivas, como su nombre indica, se compite, pues, ¿con qué criterios? Pues con aquellos que se pueden cuantificar. Y el criterio que se puede cuantificar sea más o menos justo, represente más o menos a la persona, pero es el expediente académico. Entonces, cuando alguien tiene muy buen expediente académico, pues tiene más garantías, más posibilidades de conseguir una beca predoctoral y, por tanto, de empezar la carrera. Hay grupos que tienen dinero, que tienen bastante dinero y que ellos pueden hacer un contrato predoctoral a alguien a pesar de que su expediente académico no sea bueno. Pero digamos que ya dependes de encontrarte ese grupo con dinero suficiente a quien tú convenzas como candidato para que decidan invertir su dinero en ti. Entonces, digamos que es muy bueno tener un buen expediente académico porque esa es una tarjeta de presentación con la que puedes competir para conseguir becas predoctorales que te abren la puerta a empezar en el laboratorio que tú elijas. Porque si tú tienes un buen expediente, puedes conseguir una beca que es tuya, como las becas FPU, y tú puedes elegir en qué laboratorio trabajas. O sea que nunca hay que despreciar todo el trabajo que uno hace en el instituto, en la carrera, porque luego todo eso tiene su impacto. Josué creo que ya había finalizado.
Sí, bueno, pero tengo Ah, algo sí, sí, más. sí, sí. Entonces, ser científico básicamente al principio comienzas siendo una persona creativa, con muchas preguntas y saber cómo, bueno, tratar de responder esas preguntas, ¿no? Luego de ahí viene el sacrificio y Sí, Eso sí, es. bueno, es la parte sí. dura, me parece duro, por eso me quedé un poco ahí atónito cuando... Claro, no, pero claro, todo cuesta en la vida, nada es gratis normalmente. Y entonces, a veces cuando en las noticias, en un periódico aparece una noticia de han descubierto tal cosa, lo que sea, me da igual en el campo de la biomedicina, de la física, normalmente eso se traduce en una publicación y cuando tú vas a la publicación ves el número de autores que hay en esos trabajos que se publican en Science, en Nature, que son pues los que publican lo más relevante. A lo mejor hay 20, 30, 50 personas que no han estado trabajando durante 5 meses, que a lo mejor llevan años para poder llegar a dar esa respuesta, a tener todos los datos que avalen que lo que han dicho o la respuesta que han dado es una respuesta, bueno, pues consistente y fiable. Entonces, la cantidad de trabajo que hay para poder hacer una sola afirmación, una frase de vuestro libro de texto de biología, pues no os podéis ni imaginar la de trabajo que lleva detrás de investigación. O sea que, bueno, es una cosa costosa, es dura, pero tiene ese componente de cuando lo descubres gritar eureka. Y eso, Apasionante. claro, es lo Claro. de no tiene precio, ¿no? Pues algo así. Muy bien. ¿Alguno más queríais hacer alguna pregunta, chicos? Yo, profe, con esto que ha dicho último, también podemos decir que no está valorado la gente que hace esos trabajos porque no estamos metidos en esos términos, ¿sabes? En plan, a lo mejor vemos una noticia y vale, lo vemos y dices, vale, han Pues descubierto bien, esto, pero Claro. no, ¿sabes? Y a lo Que mejor no, es un... no valoras, ¿no? Quieres decir que no se valora, no se sabe lo sí, que hay detrás. claro, Claro, pues efectivamente, ahora en estos últimos años se está empezando a dar importancia a la divulgación de la ciencia. Es decir, la gente muchas veces te pregunta, ¿y tú a qué te dedicas? Pues yo investigo. ¿Y eso qué es? ¿Y para Ya. qué vale? ¿Y en qué consiste? Y lo que no conocemos no lo podemos valorar, pues pasa con todo. Entonces, la ciencia no es solo dar a conocer ese resultado brillante, que es el motivo de la publicación, que es la noticia del periódico, sino que ese momento brillante viene precedido por muchos momentos mucho más oscuros, que son los que te han llevado finalmente a ese momento de luz. Pero es importante que haya pues, divulgadores de ciencia, que haya personas que compartan ese trabajo, que lo den a conocer, para que, no solo para que se valore el esfuerzo que hay detrás, sino para que despertar también el interés de gente que diga, anda, pues mira, pues a mí me gustaría formar parte de esto. Y para que la ciencia no parezca algo, eso lo hacen 4 frikis que están ahí escondidos a saber qué clase de gente es esa, ¿no? Sino que hay mucha gente que puede aportar talento. Y entonces es importante dar a conocer las cosas para que se valoren. Y la ciencia es una de ellas. Y cuando la ciencia puede haber cosas muy complejas que no todo el mundo entiende, pero se puede intentar simplificar el mensaje para que llegue la esencia de lo que, del descubrimiento de lo que sea. ¿Alguno más? Yo sí. Buenas, Isabel. Hola, ¿qué tal? Tenía una pregunta para usted. ¿Qué peligro cree que tiene para nosotros la aparición de distintas variantes del virus? Pues bueno, esto es imprevisible. Los virus es que cambian y cambian, no lo hacen pensando en nadie. Es decir, no es que quieran hacernos más daño ni sea una mente diabólica. Sencillamente, ellos Aunque lo cambian por parezcan. azar, aunque lo parezcan, pero no. Ellos cambian por azar y de todas las variantes que generan miles, se seleccionan aquellas que son las más eficientes, las que al virus le hacen multiplicarse más eficientemente, transmitirse mejor a otros. Es como si tú pusieras muchas cosas en un colador y entonces las que pasan, es decir, las que se seleccionan, pues son aquellas que tienen unas cualidades determinadas, es decir, son más pequeñitas que el agujero del colador. Pues aquí actúa el azar del virus cuando cambia y la selección natural que dice, mira, esta variante que has generado se multiplica mejor, se transmite mejor. Entonces, las consecuencias que eso tenga para nosotros, pues son impredecibles. En principio,
podría ser lo que está sucediendo con algunas de estas variantes, que al virus le hacen transmitirse mejor. Si se transmite mejor, quiere decir que puede contagiar más. Otras variantes que genera, pues como efecto secundario del cambio, como son diferentes a las anteriores, resulta que nuestro sistema inmune se había entrenado para reconocer al primero y todo lo que había preparado estaba adaptado al primero y ahora pues no reconoce tan bien al segundo porque digamos que se ha pasado de moda ya su respuesta inmune. Entonces puede tener la consecuencia de que la inmunidad que uno tiene previa, bien de la vacuna, bien porque ha pasado la enfermedad, no lo proteja completamente. Ahora, estos cambios que tiene el virus se podrían traducir en que el virus perdiera virulencia, es decir, que pudiera transmitirse, pero que perdiera genes de los que le hacen ser malo de verdad y convertirse, por ejemplo, en un coronavirus de un resfriado, que los hay, que contagian, pero que a nadie le preocupan, porque un resfriado es una cosa bastante benigna. Eso podría ser una opción. O la contraria, que aumentara la virulencia, es decir, que cambiara alguno de esos genes que le hace ser todavía peor de lo que es, en el sentido de que en lugar de matar al 2% o al 1 con algo por ciento, mate al 30%, como hace MERS, por ejemplo, que es otro coronavirus. Entonces, las consecuencias son difíciles de predecir y hay escenarios posibles para todo. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es el mensaje? Al virus hay que evitarle la ocasión de que cambie. Y para evitarle la ocasión de que cambie, tenemos que evitar que se transmita y que se multiplique. Entonces, la prevención de los contagios es fundamental. Cada vez que se mueve de una persona a otra, cambia y aumenta la probabilidad de ser otra cosa, que podría llegar a ser peor que lo que es. Vale, gracias por responder mi duda. Nada, encantada. Yo también tengo una pregunta. Muy bien. Y es que estamos viendo que hay personas con sintomatología muy leve, otras con sintomatología más grave y otras incluso asintomáticas. ¿A qué crees que se puede deber esta variabilidad de sintomatología en las personas? Pues una muy buena pregunta. De hecho, hoy me preguntaban, me decían, bueno, en tu opinión, un año después, ¿tú cuáles crees que son las grandes incógnitas que quedan todavía por responder? Y una de ellas, de las que les he dicho, es esa, que este es un virus que tiene una diversidad, como tú muy bien has descrito, una gran diversidad de patología. Llegas desde personas que son asintomáticas a aquellas en las que es mortal. Sabemos que hay variables, el virus es el mismo en principio, bueno, esencialmente el mismo, nunca un virus es idéntico, pero esencialmente es el mismo. Lo que cambian son las personas. Entonces, el componente de lo que llamamos hospedador, es decir, de la persona infectada, marca la diferencia. Sabemos que la edad es un factor clave porque en las personas mayores el sistema inmune está envejecido y no responde bien. Sabemos que tienen un nivel de inflamación ya basal que es más alto que lo normal y eso no ayuda a nada a la infección, sino todo lo contrario. Pero luego hay muchísimos otros factores que están por descubrir y que no conocemos a día de hoy. Pueden ser factores genéticos. Se habla del grupo sanguíneo que puede predisponer más o menos a la gravedad de la enfermedad. Pero quien dice esto dice otros muchos factores que todavía no somos conscientes de ellos y que hay que explorar. Pues se habla también de que en hombres y en mujeres diferencias asociadas al sexo, digamos, pues a las hormonas sexuales femeninas, masculinas, a que esto marque que el tipo de inmunidad que hay es de una naturaleza o de otra. Esto es un trabajo para muchísima gente, para muchos años, para poder saber cuáles son los mecanismos que llevan a esa heterogeneidad. Y es importante saberlo, porque todos quisiéramos tener una enfermedad asintomática. Y entonces, ¿de qué forma podemos modular la respuesta de un organismo para llegar a ese punto? Pues necesitamos saber cuál es el mecanismo para poder interferir sobre él. Sabemos que la diabetes es un factor de riesgo, pero no sabemos muy bien cuál es el mecanismo por el que lo hace. Entonces, ahí entra, ya digo, pues esto es va a ser el trabajo de muchísimos años, de muchísimos investigadores, para poder
dar respuesta a algo pues tan obvio como lo que está pasando ahí y tan complejo al mismo tiempo. Muchas tesis doctorales van a salir Uf, de ahí. Muchísimas. sí. Sí. Sí, sí. ¿Y alguien más por ahí? Yo tengo una curiosidad y cómo es un día normal en la vida de una investigadora de ese nivel. Pues mira, a ver, digamos que aquí hay dos escenarios. El de la persona que hace experimentos, y yo pues he estado haciendo experimentos hasta hace unos años, y el que hace como de director, digamos que tiene que separarse un poco del trabajo de la pipeta y del trabajo de laboratorio y ese te ocupas, hay muchísima carga administrativa, muchísima carga de pedir proyectos para conseguir financiación, justificar proyectos, hacer informes, seguimiento de los estudiantes, escribir artículos, leer. Cuando ya digamos que te haces mayor o te haces viejo, llámalo como quieras, pues pierdes Mayor. la frescura, pierdes la frescura de poder hacer experimentos cada día y lo echas de menos, ¿eh? Pero te tienes que dedicar pues, a toda esta otra parte. Pero cuando eres investigador, digamos, en activo, pues el día a día tiene dos componentes. Uno, hacer experimentos y otro, leer y pensar. Es decir, uno no es un técnico al que le dices, mira, hoy tienes que hacer este experimento y este otro, porque sí, y yo los hago y lo repito, no, sino que hay que, digamos, diseñar un experimento de forma correcta para que la información que te den sea válida. Un experimento con sus debidos controles, con un número de réplicas suficiente. Tienes que leer para ver qué es lo que se sabe en el mundo y, por lo tanto, qué puedes aportar tú de nuevo. No te vas a poner a repetir algo que otro ya ha hecho antes, porque entonces no lo publicas nunca jamás y has estado perdiendo el tiempo y el dinero. Entonces, es muy importante leer para pensar y pensar para poder diseñar y hacer experimentos. Entonces, este trabajo tiene una carga experimental muy grande en la que, por lo que os decía, aquí los experimentos no duran segundos ni minutos, duran horas, duran días, tienes que planificar muy bien todo ese trabajo para organizarte bien. Tenemos el inconveniente aquí de trabajar con virus que son mortales, que son muy peligrosos y necesitamos trabajar en laboratorios de alta seguridad, con lo cual hay que organizar muy bien. Cuando entras tenemos que organizarnos porque no podemos estar a la vez varias personas juntas, sino hay que entrar de uno en uno. Entonces, digamos que está la parte de leer, pensar, hacer experimentos y en el caso ya de cuando nos hacemos mayores, pues nosotros directamente no hacemos los experimentos, los estudiantes predoctorales o postdoctorales los hacen y discutimos con ellos pues con mucha frecuencia. Pues a ver, ¿qué te ha salido? Pues ¿esto qué significa? Pues significa tal cosa. Pues ¿por qué no hacemos este experimento para confirmar si esto es así o no? Eso es lo que te permite, lo que te devuelve un poco a la vida científica. Porque la parte administrativa, burocrática y todo esto, pues la verdad es que hay que hacerla, es parte del trabajo, pero bueno, es un poco, es menos atractiva, la verdad. Sí. ¿Algo más, chicos? Pues muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un placer contar contigo para esta entrevista. Y vamos, ellos porque yo creo que ellos no son conscientes de a quién están entrevistando, pero ni en nuestros mejores sueños pensábamos que nos ibas a atender y que ibas a tener un rato para nosotros. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, encantada. Yo procuro hacerlo a estas horas ya últimas del día, que ya he terminado con todo y digo, bueno, pues yo también creo que hay que dar a conocer la ciencia y es un placer siempre pues, estar en contacto con gente ahora joven. Con el manejo de las nuevas tecnologías, como nos hemos acostumbrado todos a las videollamadas, las videoconferencias, claro. Pues la verdad es que es una herramienta que nos está permitiendo hacer esto fuera del horario escolar, que claro. Yo creo que el año pasado nadie nos hubiéramos imaginado que íbamos a estar haciendo estas cosas. Sí, o sea, esto lo ha facilitado y ha acelerado todo esto. Es una parte positiva, digamos. Algo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Isabel. Nada, gracias a vosotros, un placer. Gracias. Muy bien, hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias.
Muchísimas gracias. Adiós.